Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que podamos estar nuevamente compartiendo esta partecita del estudio del Evangelio según Lucas. Hoy continuamos con el capítulo 11, o iniciamos el capítulo 11, y vamos a estar trabajando y viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Así que estamos en Lucas 11, versículo 1 al 13. Y dice así: Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta: No me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Continuando entonces con el estudio de hoy, quiero recordar algo de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada habíamos hablado un poco sobre la estadía y la recepción de Jesús en la casa de María y Marta, ¿sí? A diferencia y habíamos visto la diferencia que había tenido al inicio del viaje, ¿sí? Al inicio de emprender el camino hacia Jerusalén en 951, cómo es que era rechazado por los samaritanos y cómo en esta parada, en este alto que hace en el camino, es bien recibido. Y también habíamos dicho que desde el capítulo 10, 25, donde comienza la parábola del buen samaritano, allí se dan 3 elementos juntos, 3 elementos propios de la vida cristiana que son muy importantes y los cuales los tenemos que trabajar. El primero, que es precisamente lo que nos refleja la parábola del buen samaritano, es el amor eficiente, ¿sí? De que seamos misericordiosos, compasivos, que tengamos eh, eh, ningún prejuicio respecto a nuestro prójimo, que veamos a nuestro prójimo en todas las personas, aun si nos hacen daño o nos hicieron daño, en esa persona también está el prójimo y por consiguiente también está Dios. Entonces la primera parte o el primer elemento de la vida cristiana es precisamente el amor eficiente. El segundo elemento es el que vimos la semana pasada, que es la escucha de la palabra de Dios, ¿sí? En la actitud de María. No así por ahí en lo que habíamos hablado un poquito sobre Marta, que estaba sirviendo, que estaba con el Señor, pero no estaba atenta y no estaba dispuesta a escuchar. Entonces uno, como buen discípulo, como ir creciendo en el discipulado, tenemos que escuchar, y después de escuchar tenemos que obedecer para poder hacer y para poder cumplir con la palabra de Dios. Y la tercera parte, o el tercer elemento que se nos muestra en esta seguidilla de cosas, ¿sí? Es la oración. Lo había mencionado un poquito la semana pasada, y es la oración. Y comienza en el capítulo 11. Entonces, una vez más, muchas veces podemos ir viendo cómo los títulos o los versículos que nos ayudan en la lectura, que fueron puestos y desarrollándose a través de los años para poder facilitarnos a nosotros, muchas veces también, a veces nos van como sacando el contexto, nos van sacando un poquito, nos van separando demasiado de cómo un texto se relaciona con el anterior. Entonces, bueno, en esto es la oración. Y en la oración, precisamente la oración del Padre Nuestro, la que tenemos en el capítulo 11. Solo se comparte con Mateo, no con Marcos. Es un poco más breve en Lucas, ¿sí?
en Lucas tiene 5 elementos, mientras que Mateo tiene 7 peticiones, 7 elementos, ¿sí? Pero después de ello, Lucas amplía con una gran enseñanza y con unos ejemplos prácticos. Así que vamos a estar trabajando un poquito con eso. Bueno, el versículo 1 comienza así. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y quiero acá remarcarles algo importante que ya en otras oportunidades lo estuvimos viendo o lo estuvimos notando en lo que es la redacción lucana, en la redacción de Lucas, que es Jesús y la oración, ¿sí? Es un elemento central la oración en la vida de Jesús. No solo cuando Jesús se aparta a orar, sino cuando sube al monte y está orando o está intercediendo por los discípulos, cuando los ve a lo lejos y está en dificultades, ¿sí? La oración, Lucas les da un papel central a la figura de la oración y a la acción del orar en Jesús. Entonces es lógico que los discípulos quieran imitarlo, quieran seguirlo, quieran preguntarle, bueno, enseñarnos a orar como orás vos, enseñarnos a orar un poco más profundo. De la misma manera que Juan le enseñó a sus discípulos, o sea, está esta figura de que la oración también se va transmitiendo, o la forma de oración se va transmitiendo de maestro a discípulo. Entonces ellos quieren, uno de ellos le dijo, pero por ahí en representación de todos, dijo: enseñarnos a orar, ¿sí? Enseñarnos a orar más. Y ahí abarca a todo el grupo. Uno es la voz cantante, por así decirlo, la voz que pide, pero son todos los que están interesados. Es que a todos nos enseñas a orar. Entonces, ahí después en el versículo 2, Jesús les dice: cuando oren, digan. Y comienza, ¿sí?, el Padre Nuestro. Y dice: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Vamos a un poquito a desglosarlo. El significado de decir Padre. Jesús lo que nos está diciendo es: cuando oren así, oren como Padre, diríjanse a Dios como Padre. Nos acerca esta figura paternal, esta figura familiar, esta figura que nos protege y nos cubre frente a todas las adversidades, pero también para que tengamos una relación íntima, una relación de amistad, una relación de cercanía y no de tener distancia, ¿sí? Sino que nos acerca. El Dios que está en el cielo se nos acerca por medio de que Jesús nos dice: díganle Padre, díganle Papá, Él está con ustedes, siéntanlo afín, siéntanlo cercano, siéntanlo como su creador, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con con el significado de por qué comienza con el vocativo Padre, ¿sí? Y bueno, nosotros también decimos Padre Nuestro, obviamente, porque le damos la cercanía a la oración. Y luego continúa con el santificado sea tu nombre. El santificado, ¿sí?, o el santificar, en aquella época también significa darle validez, engrandecer o glorificar, ¿sí?, a una persona o una figura. Y obviamente que con esto se está exaltando, se está glorificando, es darle la alabanza, darle la gloria, darle el honor, ¿sí?, darle el lugar que le corresponde. Si bien lo tenemos como un Dios cercano, como un Dios íntimo, un Dios relacionable con nosotros y nosotros con Él, pero también le tenemos que dar gloria y honra, ¿sí? Tenemos que engrandecer también su nombre, ¿sí? Esto quiere decir santificarlo, empezar a adorarlo por lo que es. Luego dice: venga tu reino. O sea, el Padre Nuestro también se conforma de varios elementos que tienen que ver con la segunda venida o con el reino actual, como veníamos viendo, que
Jesús venía proclamando la venida del reino en los capítulos que vimos anteriormente, ¿sí? Que mandaba los mensajeros para anunciar que el reino venía. Entonces esto también está presente, también está presente dentro de la oración que Jesús nos enseña. Orar siempre por la venida del reino, sea una venida futura, escatológica, como puede ser la segunda venida que estamos esperando, aguardando, como también así la venida en el ahora, en el hoy, la venida de Dios, del reino, sobre una circunstancia, sobre una dificultad, sobre una familia, sobre alguien que lo necesite, sobre nuestra propia vida, para traer luz y para iluminarnos y para poder guiarnos hacia el camino que Jesús nos quiere marcar y nos quiere llevar. Entonces es muy importante también la frase o solamente estas tres palabritas que Lucas le da al venga tu reino, porque no solo es algo hacia muy futuro, sino es algo que va ahora, ¿sí? Que en este momento es algo que se tiene que dar y que se va a dar. Y también no tiene que ver solamente con la venida del señorío de Dios, ¿sí? Sino que es un regalo de Dios, es el regalo de Dios. Y el reino de Dios, ¿sí? Básicamente es Jesús, porque en Él se manifiesta toda la deidad de Dios, se manifiesta la salvación, se manifiesta la sanidad, se manifiesta la libertad. Es Dios hecho hombre, es Dios encarnado. Entonces, el reino de Dios lo tenemos que ver como Jesús llega a nuestras vidas y como Jesús llega a aquellas vidas de aquellas personas que lo necesitan. Y obviamente también tenerlo en cuenta como algo hacia futuro, ¿sí? De la esperanza venidera, de lo que está por venir, de que va a volver prontamente. Luego dice, estas dos cosas acá terminarían con algunas de las cuestiones hacia la gloria de Dios, ¿sí? Una es reivindicarlo, de nombrarlo como Padre, de santificarlo, de glorificarlo, de rogar y pedir para que su reino esté presente en medio nuestro. Y ya en el versículo 3 comienza con algunas peticiones para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Esto es el pan cotidiano, que en todos los días no nos esté faltando algo, que esté, que el Señor sabe cuando necesitamos algo, cuando tenemos alguna necesidad y siempre nos suple de alguna manera y de muchas veces de manera que nosotros no entendemos cómo es que ocurre. Y también hay algo puntual en esto, en darnos nuestro pan de cada día, danos nuestro pan hoy, ¿sí? Hoy es, o este momento del presente para Lucas es muy importante también. Siempre hay un hoy en donde Dios irrumpe en nuestras vidas. O sea, no precisamente puede ser hoy, ¿no? Literalmente, o tal vez sí, no lo sé, pero siempre hay un hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón que estaba en la cruz. Hoy es necesario que entre yo en tu casa, le dice a Zaqueo, ¿sí? Siempre hay un momento que es hoy, actual, el presente. Entonces, en ese momento, en ese hoy, en ese momento donde necesitamos, por ahí, bueno, de pan, de alimento o de otras cosas, Dios siempre está presente, Dios siempre está supliéndonos, ¿sí? Dios siempre está atentos a los que a nosotros nos pueda ocurrir. Luego habla del perdón. Obviamente es pedirle perdón al Señor para que perdone nuestros pecados, para que nos limpie, pero también como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y ahí es un poquito donde a veces tenemos que trabajar un poco, ¿sí? Para poder perdonar al resto, para poder perdonar de la misma manera que el Señor nos perdona. O sea, no lo usemos como un condicional, sino poder perdonar. Y tomémoslo de arriba hacia abajo. De la misma manera que el Señor nos perdona a nosotros, de esa misma manera nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden.
cosa que a veces se dificulta y es difícil, ¿no? Y nos cuesta poder asimilarlo. Entonces, poder, digamos, tratar de ejercitar esa misma misericordia y esa misma compasión. Entonces acá se une y se relaciona con la misericordia, la compasión y el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. En la última parte, no nos metas en tentación, también puede ser, no nos dejes caer en la tentación, no nos sueltes de la mano, no nos dejes, digamos, no nos dejes a nuestra propia voluntad, no nos dejes a la buena nuestra, sino que siempre estate con nosotros. Y también esta cuestión de no nos dejes, no nos metas en tentación o no permitas que caigamos en tentación, también puede referenciar un poco hacia la falta de fe. No permitas que caigamos en la falta de fe, no permitas que tengamos poca fe, sino que como hay otra oración, ¿sí? Que los discípulos dicen: Señor, ayúdanos a tener fe. Entonces, esta parte de la tentación no es solamente en las tentaciones hacia el pecado o las tentaciones en sí, sino también hacia tener una falta de fe. Que nunca podamos perder la fe, que siempre tengamos fe solo en ti. Entonces, que no tomemos todo nuestro entorno, que no tomemos las tentaciones y que eso nos aleje de nuestra fe y nos haga perder nuestra fe en Dios. Luego, a partir del versículo 5, comienza un ejemplo práctico en base a la oración y en base a la perseverancia también de la oración, ¿sí? Y es interesante, pues este fragmento no está compartido con Mateo. Mateo, el Padre Nuestro, lo incluye dentro de lo que es el Sermón del Monte y lo corta. Y después añade la enseñanza final en otro fragmento. O sea, si ustedes pueden seguir en sus casas las concordancias que está arriba debajo del título quizás, o arriba del comienzo del relato, van a ver que tienen diferentes correlatividades o en diferentes momentos los tiene Mateo. Pero esta parte del versículo 5 al versículo 9, en realidad versículo 8 incluido, es propio de Lucas, ¿sí? Y nos da una acción práctica, nos da un ejemplo práctico. Y ya vimos que Lucas les gusta por ahí hacer algunas aclaraciones o poner algunos ejemplos prácticos también y digamos, recapitular todo el material sinóptico de otra manera. Entonces dice en versículo 5, pero no me quiero embarullar con eso. En el versículo 5 dice: supongamos, continuó, luego de la oración, ¿no?, que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Obviamente va enganchado con lo que viene después a partir del versículo 9, pero quiero que podamos ver algunas cosas. Una persona, un amigo, sabe que otro amigo tiene pan, pero ya es de noche, entonces igualmente se acerca hasta la casa. Este amigo que tiene el pan le dice: no puedo darte de comer porque estamos todos dormidos. ¿Y por qué es esta cuestión de por qué estamos todos dormidos y no puedo abrirle? Porque muchas veces, no muchas veces, sino que en las casas o en el hogar, si una vez que estaban todos dormidos, ya estaban todos dormidos, y por ahí el padre tenía que atravesar por arriba de todos los hijos para poder llegar hasta la puerta. Entonces era más fácil desde donde estaba decirle que no lo podía atender a que pasar por arriba de todos y levantarlos a todos y hacer todo un revuelo en la casa para encontrar el pan y darle el pan. Entonces, más allá de esto, ¿cuál es la enseñanza práctica o el punto práctico? ¿Sí? En donde por ahí las reglas de la amistad y la hospitalidad se encuentran un poquito, pero no pareciera ser que fuera muy, muy amistoso todo. Pero más allá de esto, el por qué le da el pan o por qué se va a levantar es dice el texto, no solo por ser amigo suyo, sino por la impertinencia
y le dará cuanto necesite. O sea, ya porque se molestó en ir hasta allá, porque se esforzó en llegar hasta ese momento, porque el otro amigo se tiene que ver de levantar, de hacer todo eso, o sea, ya el hecho de movilizarse hasta buscar ese trozo de pan para poder ofrecérselo a otra persona, eso ya es un motivo de acción y de, digamos, de movimiento y de dar lo que realmente está necesitando. Entonces, ¿qué tendrá que ver esto con la oración? Bueno, debemos ser más impertinentes, tal vez, o por ahí más pacientes, o por ahí más perseverantes, en realidad, en la oración. Entonces, más allá de las situaciones, seguir y continuar orando, porque de alguna manera del otro lado va a haber una respuesta. Y ahora sí, en el versículo 9 comienza una serie de como acciones y reacciones, ¿sí? Entonces Jesús aclara este ejemplo práctico de esta manera y les dice: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Y esto acá es lo que empieza a compartir con el Evangelio de Mateo también, ¿no? Pero esto es clave, ¿sí? Es esta parte de cuando hay uno hace una acción y tiene otra reacción, por así decirlo, ¿no? O sea, hacemos una cosa y de alguna manera movilizamos a que venga otra. En favor o en contra nuestra muchas veces, no sé. Pero no precisamente en contra nuestra con la oración. Pero por ahí tenemos alguna reacción o algo, hacemos no sé, como tirar una bolita, por ejemplo. Nosotros la empujamos hacia una dirección y capaz que va y choca contra otro lado. Entonces sale para otro lado. Con con esta enseñanza o con este ejemplo es algo similar, ¿sí? Si nosotros pedimos, se nos va a dar. ¿Sí? Si buscamos, vamos a encontrar. Si llamamos, se nos abrirá la puerta, ¿sí? Dice, o sea, es pedir, recibiremos. Buscaremos, encontraremos. Vamos a llamar y alguien nos va a responder, alguien nos va a abrir la puerta. Es como lo que pasó con este amigo, por la impertinencia, por la incomodidad, pero aún así tuvo que darle el pan, le fue a dar el pan que necesitaba. Entonces, la oración tiene esto. Cuando nosotros nos ponemos a orar, cuando nosotros oramos, generamos algo, ¿sí? Generamos algo en Dios, generamos algo que de alguna manera nos devuelve a nosotros, vuelve hacia nosotros, ¿sí? Siempre obviamente dirigida por el Espíritu Santo. Incluso en aquellos momentos en que no sabemos qué pedir o no sabemos qué orar, qué no decir, qué no decir, ¿sí? Sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros, como dice el apóstol Pablo. Entonces, en ese momento, en esa relación, porque la oración es el momento de intimidad y de relación con el Señor propio y comunitario también. Cuando oramos por algo específico, el Señor va a cumplir. Por ahí somos ansiosos y no sabemos el tiempo, pero el Señor va a cumplir y cumple, porque Él cumple su promesa. Cuando es algo comunitario, también, o sea, comunitario por ahí del grupo de oración o de la iglesia o de varias iglesias orando y clamando por algo, y el Señor va a responder, y el Señor responde, porque esta es otra de sus promesas. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Pero tiene que salir primero algo de nuestra parte, algo de nosotros. No es por nuestra fuerza, pero si nosotros tenemos que romper esa inercia de decir, me voy a poner a pedir, me voy a poner a orar, me voy a poner a clamar, me voy a poner a alabar al Señor, voy a engrandecer, a enaltecer su nombre, voy a glorificarlo, a honrarlo, ¿sí? Voy a inclinarme, voy a llamar, voy a tocar todas las puertas que sean necesarias hasta que alguien me la abra. Pero tenemos que tener esta tranquilidad de que el Señor siempre responde a nuestras oraciones y quedarnos tranquilos y ser más pacientes en la respuesta, ¿sí? No pacientes o no perseverantes en el pedido, pero sí pacientes en la respuesta. Eso es lo más difícil.
Y después finaliza con otro ejemplo práctico, en el versículo 11, donde dice: ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y es interesante cómo Jesús termina este momento de enseñanza sobre la oración, ¿sí? Porque no solo se queda en la parte, digamos, práctica y en la parte humana, sino que va más allá, y con este ejemplo que obviamente qué padre le va a dar algo que no corresponde a su hijo. O sea, Dios, si nosotros ya lo estamos reconociendo como Padre en el Padre Nuestro, por así decirlo, ¿no? O en la oración que Jesús nos enseña, ya lo estamos reconociendo como alguien cercano, esa misma persona, esa misma figura cercana, si nuestro Padre nos da un buen alimento, nos da sustento, nos da hogar, nos da lugar, nos da cobija, ¿cómo Dios no va a hacer lo mismo? ¿Cómo Dios no va a estar del lado nuestro? ¿Cómo Dios nos va a dar algo peor? No, es imposible, es imposible. Entonces, pero aún a lo que quiero ir es, y ya como para ir finalizando, que va más allá todavía. ¿Por qué? Porque no solo se queda en las cosas que podamos necesitar en nuestro día a día, en lo cotidiano, sino que dice: cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y ya nos pasa a dar algo mucho mayor, algo mucho más grande, y algo que nos va a guiar y a dirigir en toda nuestra vida y en toda nuestra vida como discípulos y como seguidores de Jesús, que es el Espíritu Santo. Poder confiar en el Espíritu Santo, poder orarle al Espíritu Santo, poder orar con el Espíritu Santo, dejar que Él nos guíe, que nos lleve hacia Jesús, y Jesús nos va a llevar hacia el Padre. Pero qué interesante es que más allá de todas las cosas que podemos pedir, sanidad, libertad, trabajo, ¿no? Cosas puntuales que son de cotidianas, que Dios está dispuesto a darnos y a cumplirlas y a gratificarnos con esas cosas, porque son necesidades que Él ve que nosotros tenemos la necesidad. Aún así, ¿cuánto más nos dará el Espíritu Santo? Entonces, yo muchas veces me pregunto cuántas veces yo le pedí al Señor, y recordando este versículo, y ahora volviéndolo a recordar este versículo, cuántas veces yo le pedí en toda mi vida por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me inunde más de su paz, para que el Espíritu Santo me inunde más de su amor, me inunde más con su claridad, con su guía, con su sabiduría. Y a veces, siendo sincero, es con los dedos de las manos. Entonces, lo que quiero que nos estemos animando, y quiero que nos animemos, es precisamente a que podamos de pedirle al Señor por el Espíritu Santo, pedirle al Señor para que el Espíritu Santo sea quien nos esté dirigiendo, quien nos esté guiando, quien nos esté llevando, ¿sí? Y incluso agradecerle al Espíritu Santo por todas aquellas veces y aquellas oportunidades en las que aún sin poder orar, sin poder decir una palabra, recibimos paz del cielo, recibimos paz del Señor, y que es porque Él intercedió por nosotros. Saber de que Él siempre está en nuestro corazón, está siempre en nuestro interior, que somos sellados por el Santo Espíritu, pero que muchas veces lo contristamos. Y hermanos, quisiera que en esta tarde terminemos un poco orando y reflexionando sobre esto, ¿no? Sobre poder darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo para que nos guíe, nos dirija, nos ilumine, nos instruya, y también para que nosotros no lo contristamos más, o no permitamos de que nuestro propio ego o nuestras propias actitudes constristan al Espíritu Santo. Así que, bueno, hermanos, muchísimas gracias, y que seamos pacientes, perseverantes, que tengamos
una acción y a su vez vamos a recibir una reacción de Dios, y que podamos sobre todo buscar la guía y la dirección de nuestro Dios. Hermanos, bendecida semana, y continuamos la semana que viene con el versículo 14, Lucas 11, versículo 14 al 28. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.